Bienvenidos, un día más para hacer un paso a paso. Vamos a hacer hoy la acuarela que veis en la imagen. Esta es una fotografía de la Alberca, es un pueblo precioso en Salamanca. Este es el dibujo inicial, que os voy a dejar ambas cosas, las dos, tanto la fotografía como el dibujo, os lo dejo en el blog, en ferminlopezacuarelas.com, para que podáis, si queréis reproducir la acuarela, para que vayáis allí y lo cojáis. Bien, sin mojar el papel, empiezo pintando, como veis, el cielo, con un azul cobalto. Ahora añado una pizca de rojo en la parte de abajo para que sea un poco más cálido. Esto es alizarina. Ahora voy a poner un poquitín de siena o de amarillo ahí abajo para darle un poco de luz en la parte más baja. Veis que estoy empleando bastante agua, lo cual quiere decir que estoy en una primera fase que es de acercamiento aunque alguna, por ejemplo en el cielo en concreto, se va a quedar tal como pinte ahora, pero estoy haciendo una aproximación en la que luego pondré sucesivas capas. Estoy utilizando un pincel, también diré luego los pinceles que he utilizado en este vídeo, los pondré en el blog, en ferminlopezacuarelas.com, podréis saber después los pinceles que he utilizado. Este es un pincel de pelo natural de Marta. Bien, sigo con esta entonación de la acuarela, poniendo las partes más claras de los verdes que me voy a encontrar, las he puesto ahora. Y ahora me voy a meter con las paredes. Esta pared que es blanca, pero está en una zona de sombra y entonces es más oscura. De lo que se trata ahora es de esto, de ir haciendo toda un primer ataque, una primera composición de color para, bueno, pues a ir acercándonos poco a poco. Como es tan clarita, porque bueno, esto luego después, como tiene tanto agua, al secar, lo digo muchísimas veces, va a bajar de tono y nos va a servir como una base. El dibujo, como veis, es bastante preciso porque, bueno, pues define muy bien esta calle en la Alberca. Y como siempre, ya sabéis, quien habéis visto otros vídeos, el dibujo pues lo empleo como un poco como mapa que me guíe para saber por dónde voy yendo, porque una vez que he hecho el dibujo, normalmente casi nunca vuelvo a mirar la fotografía. Ya los colores los tengo en la cabeza y voy a poner los colores que a mí me vayan, que yo crea convenientes, no los que me diga la fotografía. Entonces pinto así, más cómodo. Normalmente es que ya una vez que empiezo, casi nunca miro a la foto. Para ver los colores, claro, porque más o menos ya he estudiado un poco qué es lo que voy a hacer. A veces hago unos dibujos previos, unos bocetos en blanco y negro. Mirad, ahora lo que estoy haciendo es poner la parte clara del suelo. ¿Os habéis dado cuenta que he empezado con un color azul y lo he calentado un poco para que la zona que luego vaya a quedar en sol, a la que no le da la sombra, pues que quede más cálida? La otra no me importa porque lo voy a tapar con una sombra bastante potente y no se va a notar, pero esa parte del medio que está entre esas dos líneas de la calle, esa sí que la he puesto un poco más cálida. Ahora me voy aquí, es que ahí tengo un poco de verde para limpiarlo, para quitarlo, porque... Bueno, pues decía que a veces hago bocetos en blanco y negro, normalmente con tinta neutra, o puede ser con sepia, para buscar las luces que tiene la acuarela. ¿Dónde están las luces? Que es lo único interesante. Vamos, lo más interesante. No es lo único, hay muchas cosas interesantes. Ahora estoy jugando para buscarme aquí un color que sea oscuro
¿Veis? Estoy mezclando en el papel. Que me haga contraste con los edificios del fondo, que también son bastante oscuros. Esta parte probablemente al final de todo, cuando acabe de pintar, me tocará oscurecerla, porque no la quiero oscurecer demasiado en principio, para ir poco a poco, y luego al final, del final de los finales, cuando ya acabe, pues ya decidiré si le pongo muy oscuro o no, depende cómo quede. Hay veces que lo dejo así y otras veces, pues, de todas maneras, varias capas va a recibir esta parte de sombra, ¿eh? Como veis, el papel está, ahora mismo estoy pintando en húmedo porque acabo de pasar por ahí, pero el papel de origen está seco. Estoy utilizando un papel Arches de 300 gramos, grano grueso. Al final es un papel con el que me siento cómodo. Yo no digo que otros sean ni mejores ni peores, no tengo ni idea. Pero con este me encuentro más cómodo, por ejemplo, que con Saunders no hago más que intentar pintar con él y no me gusta. Al final absorbe más agua que el Arches, pero no sé por qué motivo, no sé, no me acabo a lo mejor es que estoy utilizando pues Arches y Sennelier, por ejemplo, y de repente me cojo un Saunders que funciona, que vamos, que actúa, que hay que utilizarlo de otra manera, aunque sean unos matices muy pequeños, pero me pongo a usarlo y digo, joder, es que esto que pasa aquí, no me sale. Y no me sale porque vengo del entrenamiento de otro papel. Pero vamos, el caso es ese, que me da rabia y luego entonces pues lo dejo. Y me quedo ahí a lo mejor con 4 o 5 pliegos de papel que no he utilizado, o 10, vamos, los que sean. Y de repente me quedo sin papel, vuelvo otra vez a cogerlos y digo, joder, que no. Y fíjate que me gustaba a mí ese papel un montonazo, me gustaba un montón. Pero ahora yo no sé por qué será, no sé cuál es el motivo. Bueno, me meto con la parte de la izquierda, veis que he cambiado el pincel. Este es un pincel, más que nada porque quiero controlar un poco más. Es un pincel que es del número, no sé si será el 14 o así, es un pincel de Skoda. Y es sintético y le utilizo ahora porque me viene bien, porque quiero controlar, porque en esa parte no es muy grande. Entonces con este pincel controlo bastante más el dibujo, es más preciso. Y además puedo también jugar con el agua, porque es un pincel que no es pequeño, pero tiene un punto buenísimo también. Se parece mucho al Perla y me gusta. Skoda hace unos pinceles extraordinarios. Este concretamente es un pincel, se llama Barroco. Si vais con intención de comprar un Perla y no lo tenéis o no lo tienen en la tienda y tal, si os ofrecen el Barroco lo podéis sustituir perfectamente por el Perla porque es bastante parecido. La verdad es que no sé si me gusta más o menos. Este concretamente me gusta más porque es que como es reciente, es nuevo, pues los Perlas que tengo están más utilizados, más usados, y siempre pierden algo. Y no sé si es por eso o porque, bueno, no lo sé, no tengo ni idea, pero el caso es que es un buen pincel, me gusta, Y sigo con toda esta parte de la izquierda, dejando unos blancos que van a ser las ventanas, y ahora os parecerá que es muy oscuro, aunque voy a levantar un poco, pero de todas maneras, al secar, bajaría bastante. Voy a levantar una pizca con un papel. Este papel es un papel de esos de rollo de cocina. No me acaba de convencer porque tiene unos puntitos, tiene como unos dibujos, y tiene relieve, y eso se queda plasmado a la hora de levantar la pintura y no me acaba de convencer. Bueno, continúo levantando pintura porque creo que me había pasado con el pincel, con un poco de agua, lo seco. ¿Veis? Este tiene un dibujo. Y casi es mejor el papel higiénico, que no tiene algunos que no tienen un dibujo tan marcado como este.
Este pueblo tiene para hacer acuarelas todas las que queráis. Es farolillo ahí. A quitarle para darle un poco de luz. Y estoy dando, pues eso, una primera aguada general. Aquí es bastante claro lo que tenemos aquí abajo. Tenemos unos contrastes muy fuertes, pero no es blanco del todo, es un tono muy clarito, pero no es blanco. Entonces ya lo dejo así. Aquí está más claro en esas partes. El tejado. Bueno. Y ahora a ver qué hago. Ahora tengo que pensar un poquitín. Voy a meterme con esta parte. Me parece demasiado rojo esa casa. Y además tiene un cambio muy potente de color de la parte de la casa a las otras de atrás que son azuladas. Vamos a ver con un poco aquí abajo, más teja. Eso luego irá. Esto va a cambiar mucho, ¿eh? O sea, este tono que veis aquí no es el definitivo ni muchísimo menos. Cambiará porque tiene que secar y porque luego tiene que haber colores en el entorno que harán cambiar a ese color aunque no lo toque, y luego porque voy a pasar por encima y con otros colores, y en esas transparencias pues habrá un cambio. He dicho que, entre otras cosas, cambiará porque iré acabando de pintar y los colores adyacentes o los que están cerca pues influyen mucho en el color que pensamos que tenemos y que hasta el final no sabemos exactamente si es el indicado o no, porque todo lo que hay alrededor al final que siempre influye. Y me atrevería a decir que hasta cambia el color. Por lo menos no cambia el color, evidentemente no lo puede cambiar, pero sí la percepción nuestra sí que varía. Voy a poner un poco de siena aquí. Un poco más oscuro. Estoy jugando ahora con sienas y con azules. Ahora estoy jugando, ¿eh? O sea, estoy pintando, pero también me estoy divirtiendo ahora en esa parte. Estoy experimentando. Ahí hago un quiebro, un poco de quiebro para las hojas que luego vendrán en esta parte, en esa esquina de la casa. Alero, un poco más oscuro. Este vídeo tiene alguna parte que está acelerada, pero al final todos, ¿veis? No todo es acelerado porque me parecía que tenía que ser así. Bueno, pues sí, un poco aquí un poco más acelerado porque estoy metiendo algún tono, nada más. Veis que varía un poquitín el color, pero no mucho. Y un poco aquí hacia este es el muro que hay antes de los verdes. Fijaros esos verdes que había puesto al principio para dejarlos más claros de los árboles que hay allí, cómo se me han apagado bastante. Por lo que decimos siempre, que al secar, cuando tiene mucho agua, si tienes mucho pigmento no baja tanto, pero cuando tiene mucho agua, al secar baja un montonazo. Bueno, ahí quedan texturas que no me importa. Ahora voy a meter un poco con este edificio de la derecha, que es el primero. Voy a poner aquí la ventana. Eso secará y cambiará el ambientillo. Y vamos a hacer, bueno, aquí hay como una viga. Y ahora voy a hacer
estas otras vigas que hay aquí. Las voy a sacar por contraste, dejando el frontal más claro, aprovechando el color que tengo abajo sin tocarlo, que me parece que, bueno, puede funcionar en condiciones. A ver cómo era esto, porque tengo que dibujármelo, que se me ha ido. ¿Veis? Por eso viene bien tener un dibujo previo para luego ir más rápido, porque ahora no tendría ni que haber pensado nada en absoluto. Bueno, pues estas son las partes de las vigas visibles, las que están a la vista, cara a vista. Salen un poco y ahí se quedan. Esta parte del edificio tiene como un edificio, lo que sale a la izquierda en la esquina es como una especie de valla o de... Aquí hay otro elemento que también le dejo insinuado, ahí tal cual. Y ahora voy a hacer un poco de textura en este muro. Aunque luego lo mismo lo pierdo porque como le voy a poner unas capas para ponerle más oscuro, ¿ves? Textura con el pincel de lado completamente y medio seco. ¿Veis cómo hago textura? Texturas. Pero tiene que estar el pincel prácticamente horizontal. Y ahora me voy dibujando con el punto. ¿Veis? Por eso decía antes que tenía un punto tan bueno. Pero vamos, el Perla no tiene nada que envidiarle. Pero este como está nuevo... Vamos, nuevo, he pintado alguna cosa. Pero vamos, sí he pintado ya con él, pero tiene menos horas de vuelo que los Perla que tengo actualmente. Bueno, aquí imitando las piedras. Todo esto que no es definitivo, ¿eh? Esto es una aproximación que a lo mejor la pierdo, ya os digo, porque luego después voy a ir... Pero no me importa perderlo. Además así juego... El tema está en que siempre que pintes, aunque te salga una porquería, en la fase de la pintura hay que procurar pasarlo bien y disfrutarla. Aunque luego digas, joder, que esta parte, Dios mío, qué mal lo he hecho. Yo, por ejemplo, ahora me estoy rabiando con la parte del edificio, la parte más... en este primero de la izquierda, de la derecha, no, el siguiente, el que está en medio ese, que tiene ahí como unas zonas como que está como sucio y tal. Uf, sé que lo voy a cambiar, pero si no tuviera paciencia estaría ya pensando, ay, Dios mío, lo que he hecho ahí. Y no disfrutaría. Entonces, bueno, de lo que se trata es de disfrutar pintando y al final, pues alguna cosa sale y te llevas una satisfacción. Bueno, sigo en estos verdes con alguna parte un poco más oscura, pero que haya contraste. Por eso me viene muy bien el color que había puesto ahí abajo. Ese me viene fenomenal. Bueno, continúo esta parte un poco más rápido porque no tiene mucho sentido. Porque ya veis que es un poco de juego, de jugar con los contrastes que tengo con estas ramas que salen por aquí. Y aquí no nos vamos a entretener demasiado. Para pintarlo un poco más, tiro también pintura. Lo único que hago aquí en esta parte es marcar un poco, aprovecharlo para marcar la zona recta del edificio, que se vea que hace esquina ahí, y poco más. Un poco más oscuro por ahí. Y yo creo que esos verdes. Ahora voy a hacer la ventana que hay aquí con una pintura con bastante pigmento. Aprovecho ese fondo que había dado antes, que se me ha secado ya, porque la verdad es que tengo bastante calor aquí y se me ha secado. No he utilizado todavía, no he parado a utilizar el secador ni nada. Ahora voy a poner aquí estas maderas que se ven, estos troncos, estos que sirven para sujetar la pared. Pues voy a ponerlos con un tono bastante oscuro.
Acabo de perfeccionar la ventana. Tiro hacia abajo. Venga, uno. El primero me ha quedado con poco color, luego lo pasaré. Otro. Arriba, continuidad. No se ve porque me salgo ahí de cámara. Bueno, hasta abajo, otro y otro. Sin miedo y para adelante, unos más anchos y otros. Este es el que me había quedado un poquitín más claro. Pues ya está. Veis que está pidiéndome más oscuridad a la parte de abajo y más oscuridad a la parte de arriba. Bueno, pues todo llegará. Todo llegará y en su momento tendremos eso más oscuro. Aquí hay una puerta. Todo esto ya lo tengo seco. Me sirve para dar volumen, vidilla, bueno, y anécdotas que tiene la calle, como puede ser eso, como pueden ser los faroles. No, los faroles son más anecdóticos todavía que lo que estoy haciendo ahora, que la puerta. Y tiene un color un tanto anaranjado. Vale. Voy a levantar un poco. Esto ya veremos cómo queda al final, porque toda esta parte la voy a pasar con mucha potencia. No sé si... Hombre, si me gustase mucho cómo queda de contraste, pues lo dejaba así, pero yo creo que no. Estoy aprovechando para jugar aquí, pero me da la sensación de que no, toda esa parte al final irá mucho. Este es un oscuro que tiene aquí en el balcón, la parte de abajo del balcón, que es bastante oscura. Ahora voy a poner también esta casa, tiene aquí, bueno, este es el alero de arriba del todo, que se ve por ahí. Unas ramillas por esa parte. Ahora con azul, un poco para ponerlo un poco más oscuro por ahí. Ese azul es ultramar. Y azul y siena, pues para hacer estos maderos. Vamos un poco más rápido, porque es que si no os vais a aburrir un montonazo. Yo no quiero que os aburráis, quiero que aprendáis, pero como esto es repetitivo, y esto es, bueno, pues dibujo con este pincel tan fantástico que he dicho que tenía. Y me gusta, y además es que no son caros estos. Hay pinceles mucho más caros y muchísimo peores. El barroco, pero vamos, el barroco y el perla. Me gusta ir probando pinceles. Este ya lo había probado hace tiempo, pero no había el número que yo quería y dije, pues es el momento. Quiere decir que no había en la tienda el número que yo quería del perla. Todo esto de atrás igual. Detalles más oscuros. A ver qué queda luego con las transparencias de todo esto. Últimamente se me olvida acabar cosas. El otro día hice una acuarela que se me olvidó poner al final. Pues un farol o no sé qué historia. De esos que hay esas guindas del final. Se me olvidó ponerlo. Y yo estaba tan... no, y en otro tenía un coche que eran unas luces y se me olvidaron también ponerlas, las partes de atrás del coche. Bueno, veis que aquí ahora lo que hago es que dejo partes del amarillo que tenía del principio y contra estos oscurazos que tengo, que esta parte de atrás es muy oscura, y voy aclarando cuando subo más hacia arriba, que es donde hay más luz, pues aclaro los verdes. Pero veis que abajo del todo los he puesto muy... Y además es que no tiene muchas hojas en esa parte. Lo único que pasa es que se me queda un poco mortecino ese verde. Voy a ver si le doy un poquitín de amarillo.
para avivarle un poco. Es que hay muy pocas hojas, pero veis la parte de abajo más oscura, sin embargo hay zonas que tienen luz que contrastan mucho, pero luego tendré que poner ahí unas ramas, en fin. Bueno, toda esta parte demasiado laboriosa, me parece que la he hecho demasiado laboriosa, pero porque ya veréis como al final cuando lo ponga todo oscuro, este trabajo que he venido haciendo, pues probablemente me lo podría haber ahorrado y haberlo puesto oscuro de entrada y se acabó. Que quede eso, ya veréis el desarrollo de la acuarela, pero quedaros con esta copla. Lo que estoy haciendo, que está muy elaborado y tal y cual, pues está bien. Pero no sé si va a funcionar. Y al final no creo, lo he hecho ya y estoy hablando después, pues va a ir todo más oscuro. Entonces yo me pregunto ahora y quiero que os preguntéis vosotros, ¿eso que va más oscuro no se podía haber hecho desde el principio y te habías ahorrado trabajar toda esta parte? Pues sí. Y eso es lo que quiero que se vea. Que lo vais a ver perfectamente. La parte de la izquierda, sin embargo, que es la zona donde yo quiero que se mire, no me interesa tener tanto detalle, me interesa tener más detalle que en la derecha. Y en la derecha, al ir haciendo la acuarela, me doy cuenta de que me he pasado de detalle. Y esto es lo interesante de esta acuarela, de ir haciéndola y de ir rectificando sobre ella también. Lo interesante de ponerla aquí, que la veáis, es eso. Que yo me equivoco, en la acuarela, como se dice, no se puede rectificar, aunque sí, algo se puede rectificar, pero si lo haces de entrada, te queda mucho mejor. Eso es lo que no va a quedar nada mal la acuarela, va a quedar bastante bien. De todas maneras, hay zonas de aquí de la derecha que me gustan mucho. Quizá lo que menos me guste de momento son los verdes. Bueno, pues sigo con esta parte y estoy haciendo los aleros, que lo que hago es poner siena tostado y por encima he puesto azul con siena tostado. ¿Veis esa diferencia? Entonces se abren unos claritos, que se va a mezclar mucho porque está muy húmedo, pero esos claros que hacen un poco de contraste, casi imperceptible, pero que hace muy bonito. Y aquí, pues lo mismo. Esto es siena tostado. Aquí hay otro que va en otro sentido. En la parte, son unos aleros, son maderas. Y aquí otro que se ve, bueno, aquí me salto el farol. Mirad el farol, a ver dónde queda al final. Y vamos a ver, ¿veis? Esto es algunas rayitas y entre medias se aprecia muy poco porque es muy pequeño, pero entre medias quedan claros y da la sensación de las maderas que tienen más claros y más oscuros porque efectivamente tienen diferentes caras. Bien. Levanto un poco para que no sea todo igual. Todo ese es que he aprovechado porque tenía un color que me venía bien para hacer los aleros, pero no quiero que sean todos exactamente iguales. Ahora pongo aquí pues como unas ventanas o puertas o algo para darle un poco de gracia, porque ahí lo que tiene son unos colgados en la fotografía, lo que creo que tiene son como unos edredones o como unas colchas o algo así que están ahí puestas para secar, y yo no tengo espacio para definir eso, o no soy lo suficientemente bueno como para hacerlo. Entonces, bueno, pues voy a poner ahí ¿veis? Bueno, continuamos por aquí. Hay como una pared, pero ya se van notando esos claros que hay contra los marrones oscuros estos, que funcionan perfectamente. Y aquí voy a hacer lo mismo que hice en estos troncos que tenía a la derecha que hice al principio. Pues los voy a pintar en negativo, sacándolos, pintando alrededor. Eso es pintar en negativo. Les doy forma
pintando alrededor, porque me lo permite por la posición en la que están. Ahí está. Bueno. Tengo que conservar un poco la perspectiva, por eso viene bien el dibujo. Hacerle preciso, o cuanto más preciso mejor. Ese corte me ha fastidiado un poquillo. Y aquí tiene esta parte de abajo es madera y luego lo de arriba es el toque que dimos antes de tono ahí. Nos viene bien ahora. Bueno, ahí está una puerta, una ventana. Aquí hay otra, en fin. Bueno, pues toda esta parte de abajo también le hemos pegado un saltito porque he tenido que cortar y luego no he continuado en condiciones. Yo digo, vamos, me espero yo que me lo perdonéis. Bien, tampoco es mucho el trabajo que hay ahí, o sea que es un trabajo que está bastante claro lo que he hecho, o sea que no es para preocuparse. Sigo con siena, estoy usando mucho el siena, el azul. Esta parte es más oscura, está más dentro y además hay una puerta, pues nada, pues la pongo más oscura. Aquí lo mismo. Fijaros el volumen que da simplemente poniendo ese oscurazo ahí que haga contraste. El volumen que le da. Un poco más oscuro abajo. Que vaya hacia ahí. Poco a poco os dais cuenta que la parte de la derecha está diciendo, pues yo creo que me tienes muy dibujada, muy... Y me pierdo porque si lo que te interesaba era que la gente mirase, cuando viera la acuarela, que mirase esta parte izquierda, que para mí es lo más bonito, pues compite mucho con la parte de la derecha. Entonces, si le pongo todo un oscurazo ahí, va a mejorar bastante. Ya lo veremos. Eso es siena tostado y azul. Para poner las sombras del edificio, aquí lo mismo también. Las sombras arrojadas de todos esos aleros que hay ahí. Una línea, porque me daba la sensación en esa parte que era demasiado, que había una parte, toda esa pared estaba muy continua del mismo tono y no me convencía mucho. Aquí se mete ahí como otro edificio. Venga, bueno, vamos un poquitín más rápido. Esos balcones. Me va a poner ese rojo de los trapos que decía, que le da gracia. No tiene ninguna forma, como habéis visto, pero bueno, creo que le viene bien ese color de ahí. Lo alegra un poco. Bueno, limpio la paleta y voy a empezar, a ver, con los
arbolitos del fondo. ¿Veis? Con un poco de agua nada más, y con violeta y con azul y con alizarina, una especie de violeta, y los arbolines que tenía al fondo, ahí están. De una pasada, sin más, no me complico nada la existencia en este tema. Bueno, por si acaso estaban muy marcados. Y ahora voy a aprovechar que tengo esos colores ahí. Voy a poner un poco, voy a hacer la sombra. Entonces pongo en las zonas que quiero más claras o más, le he puesto unos toques de alizarina. ¿Veis? Ahora me voy oscureciendo un poco toda esa parte, y al hacer la sombra, que la tengo marcada en el suelo, una sombra que está hecha con azul, con alizarina, todo esto también, que decíamos antes, con azul, con alizarina y con un poco de siena tostado. ¿Veis? A mí se me ha acabado, si hubiera hecho todo bastante más pintura, no tendría que haber hecho, menos mal que la hago rápido, os lo digo por si vosotros tardáis mucho en hacerla, pues os va a costar trabajo. Ahora que estaba en húmedo, pues he metido alguna zona de azul y tal. Y levanto un poco de pintura y voy a ir dando los últimos toques. Os voy a dejar con la música, pero antes de dejaros os voy a decir, al final todavía le di más oscuro a la parte de la derecha. Y además de darle más oscuro a la parte de la derecha, lo que pasa es que lo hice ya fuera de la cámara. Esta es una acuarela y al final la que queda es otra diferente. Que valorarlo después vosotros. Y nada, os voy a dejar con la música. Hasta la próxima. Ha sido un placer.